¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y con mi persona estamos haciendo las asignaturas de historia. Como tú puedes ver en pantallita, vamos a hacer historia del Perú, ¿ya? Para los chicos de nivel 3. Y miren chicos, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Y el tema que vamos a hacer se llama el primer gobierno de Ramón Castilla. Un presidente muy controversial porque va a ser 2 veces presidente del Perú, este Ramón Castilla. Así que comenzamos nuestro tema el día de hoy. Y miren, vamos a ordenar nada menos que nuestra pizarrita. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cómo comenzamos? Ahí está nada menos que el primer gobierno de Ramón Castilla y vamos a dar primero que nada la cronología. ¿Qué significa eso? ¿De qué año a qué año nada menos que es presidente este personaje? Así que comencemos. Miren, ahí está una línea del tiempo al ladito. Y acuérdate que estamos aún en el primer militarismo, ¿eh? Ojo, mira acá. El primer militarismo, ¿de qué año a qué año va, chicos? Del año 1827 hasta el año 1872. ¿Cierto? Pero acá hay un punto de quiebre, ¿te acuerdas? 1845. ¿Cómo se llama esta etapa? Es la etapa del caos. ¿Se acuerdan? Hemos hecho, ¿no? El gobierno de quién hemos hecho acá, nada menos que de José de la Mar, ¿te acuerdas? De Agustín Gamarra, ¿cierto? De Orbegoso. Hicimos la Confederación Peruana Boliviana, que se pone fin en el año 45. ¿Y cuál fue nuestro último tema de acá, no? La famosa anarquía, cuando Gamarra nuevamente es presidente. ¿De acuerdas? Y miren, chicos, del año 1845 al 72 aún estamos en el primer militarismo. Pero todo esto se llama nada menos que la famosa prosperidad falsa. Es decir, la época del guano y del salitre. ¿Te acuerdas? Y justamente comenzamos en el año 1845 hasta el año 1851. Entonces, del 45 al 56 hay 6 años. Y a esto se le llama nada menos que el primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Correcto? Listo, ya nos hemos ubicado, ya hemos hablado la época del guano y todo eso. Miren, acá está Ramón Castilla. A Ramón Castilla lo llaman el constructor de la República. ¿Por qué? Porque después de él se sale de la anarquía, del caos militar, implanta el orden. A él también se llama el soldado de la ley. Lo llaman el redentor de indios. ¿Y por qué eres soldado de la ley? Porque él va a hacer la abolición de la esclavitud. ¿Por qué redentor de indios? Porque va a hacer nada menos que la abolición, nada menos que del tributo indígena. ¿Mm? Entonces estamos ante un presidente, uno de los presidentes nada menos que aprovechó y acá se dio el mejor momento nada menos que del guano y del salitre. Entonces Ramón Castilla gobernó desde el año 1845 hasta el año 1851. ¿Qué es lo que sucede en el gobierno de Ramón Castilla? Miren, vamos a hablar. 1. A, política interna. B, política externa. El tema no está muy amplio, el tema está relativamente sencillo. Comenzamos. En el plano económico, ¿ah? ¿Qué es lo que se va a dar con Ramón Castilla? Empecemos. Uno de ellos, miren chicos, se inicia la explotación de ¿qué? Uno, nada menos que la explotación
¿De qué, jovencitos? Ahí está en imágenes abajo. ¿Se acuerdan del habla guanaí? Del guano. De este recurso que nos proporcionó grandes cantidades de recursos. No voy a escribir todo. Punta ahí, tu memoria. ¿Ya? Entonces, se dio la explotación del guano a través de un sistema, a través de qué, chicos? ¿Se acuerdan del sistema? De los consignatarios. Los primeros empresarios, la casa Gibbs, los capitales ingleses. ¿Ah? Entonces se dio el sistema de consignaciones y que establecía que el Estado peruano, el Estado conserva la propiedad y los consignatarios aportan su capital para la explotación y la venta en el exterior. ¿Quién corre con todos los gastos? Nada menos que los consignatarios. Y el Estado le reembolsa lo gastado con 5% de intereses. Entonces, acá se da, chicos, con Ramón Castilla, se da nada menos que la mayor cantidad de ingresos por la venta del guano a través del sistema de los consignatarios. No te olvides, ¿ah? Listo. Oye, y el Perú empezó a tener nada menos que grandes cantidades, nada menos que de ingresos, fuertes cantidades de ingresos. Así que, chicos, acá se establece el primer presupuesto general de la República. El primero, ¿ah? ¿Y qué es el presupuesto, chicos? Un documento donde se encuentran nuestros ingresos y egresos. Y en ese entonces el Perú tenía toda la plena capacidad, ¿correcto? ¿Ya? Para poder elaborar por primera vez un presupuesto nacional. Acuérdate, y estaba a cargo del ministro de Hacienda Manuel del Río. Presentó el primer presupuesto. Bueno, como dato podríamos decir que no fue aprobado por el Congreso, Castilla, pero lo puso en práctica, porque el presupuesto es un instrumento de planificación, que era muy importante. Así que había ingresos por igual. Y miren, acá, chicos, esto es muy, muy importante. Ramón Castilla dictó la ley de consolidación. Profe. Consolidación. Voy a poner acá otro colorcito. Como el Perú tenía dinero, había ingresos, con la ley de la consolidación, ¿qué es lo que se pretendía? El pago de la deuda interna y el pago de la deuda externa. Ojo, es el pago de la deuda interna y nada menos que también la cancelación de la deuda externa. Ojo. Entonces la ley de consolidación es, miren, 1, el pago de la deuda interna y externa. Oye, ¿y el Perú estaba endeudado o no? Sí, claro que sí estaba endeudado el Perú. Y como el Perú estaba recontraendeudado, estaba endeudado con los propios peruanos. Ya miren, no voy a poner acá. ¿Por qué estaba endeudado el Perú con los propios peruanos? ¿Qué cosa es la ley de consolidación? Es decir, chicos, miren, todo aquel que había participado en las batallas de Junín y Ayacucho de manera directa o indirecta había sido afectado, ¿no? Comprando armas, dando alimento a las tropas, uniforme, colectas. O sea, los que habían luchado, los que habían aportado dinero para que el Perú fuese independiente por las guerras de la independencia, Ramón Castilla, hoy tenemos dinero, muy bien, hay que pagar a todos los que han apoyado en la independencia del Perú, en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho. Excelente. Y se empezaron a programar los pagos. Y el pago de la deuda externa, los libros señalan, chicos, que el Perú tenía toda la capacidad de poder cancelar nada menos que su deuda externa. Pero se canceló los empréstitos de Chile, Colombia, Argentina.
pero no se pudo con la deuda de Inglaterra. Se emitieron bonos nada más, ¿no? Sí, documentos que garantizaban que el Perú en algún momento tenía que pagar ello. Entonces, ahí está nada menos que en el plano económico. Ojo, entonces en el plano económico, miren, ya estamos siendo muy puntuales en ello. Hasta acá. Ahí está. Ahora pasemos nada menos que al plano social. Cambiamos de colorcito. Ponemos acá el plano social. Vamos a hacerlo con el colorcito nada menos que verdecito. ¿Ya? Muy bien. En el plano social, chicos, entre algunos de los aportes, vamos a ver que se va a dar nada menos que se organizó el sistema de correos. Ojo, ¿eh? Que beneficiaba poder mandar cartas. En ese entonces era el medio de comunicarse. Se establece entonces para beneficio de un sector el sistema de correos. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Luego se reglamentó el reglamento de la instrucción pública, es decir, de la educación. ¿No? Se estableció el reglamento, en ese entonces se llamaban de la instrucción pública. ¿No? De la instrucción pública. Listo. ¿Qué más? Ah, miren chicos, acá se introdujo nada menos que el primer telar mecánico. ¿No? Es decir, los inventos de la primera revolución industrial empezaron a llegar acá. Telar mecánico. ¿No? Se construyó, ¿no? El primer mercado, y el primer mercado central. ¿No? Se construyó el primer mercado, donde actualmente está el mercado central de Lima, ¿no? Se dan cuenta. Muy bien. Se instaló la primera fábrica de papel. Ojo, ¿eh? Miren, fundado por los editores del diario El Correo, que ya existía en ese entonces, la primera fábrica de papel. Así ponemos. Ahí está. Y luego tenemos la famosa ley de propiedad intelectual. Ah, miren, la ley de propiedad intelectual en el plano social. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Bien. ¿Y qué más se dio? Bueno, esto tiene que ver con algo de la modernización, pero miren, es un dato muy importante. ¿Ah? Se dio nada menos que la construcción del... Algunos sugieren que fue el primero, pero en realidad fue el segundo ferrocarril. ¿Ya? Entonces, sea nada menos que la construcción del primer ferrocarril del Perú. Vamos a poner. Construcción, ¿verdad? Del primer ferrocarril del Perú y el segundo de Sudamérica. Ya en Estados Unidos había ferrocarril, ¿no? Y el primer ferrocarril, chicos, fue nada menos que de Lima hacia el Callao, ¿correcto? Fue nada menos que de Lima hasta el puerto del Callao. Muy bien. Ese es nada menos que en el aspecto social. Ahora vamos acá en defensa nacional. ¿Ah? Y miren, esto es muy interesante, lo que sea nada menos que acá. En defensa nacional, chicos, como estamos en primer militarismo, había que modernizar nada menos que nuestras fuerzas armadas. Así que, acá, se adquirió el primer barco de guerra. En defensa, miren, ¿ah? El primer barco de guerra.
el primer barco a vapor, llamado el famoso Rimac. Ojo, ya entonces, ahí está. Y se compró la fragata Mercedes y también dos bergantines, Guise y Gamarra. ¿Ya? La fragata Mercedes, coma, Mercedes, y también, ¿no? Pequeñas embarcaciones, los bergantines se llaman, ¿no? Los bergantines llamados Guise en honor a este militar inglés y del militar llamado Gamarra. ¿Correcto? Chicos, con la compra de estas embarcaciones, ojo, el Perú se convierte nada menos que en la primera potencia, nada menos que militar, ¿correcto? Entonces, cuando se compra ello, el Perú se convierte en la primera potencia naval del Pacífico Sur. Y es que la política naval de Castilla dijo, si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Acuérdate que Ramón Castilla, acuérdate que él, ¿se acuerdan? Sabía de las intenciones de Chile, porque te acuerdas que para poner fin a la Confederación Peruana Boliviana, él estuvo con los chilenos. Así que acá empieza nada menos que a modernizar el armamento peruano. El armamento. Los fusiles, los cañones, las embarcaciones. Y el Perú se convierte, pues chicos, en una potencia. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. ¿Mm? ¿Qué hizo también él? Creó, ¿ya? Nada menos que la Fundación Naval de Bellavista. Creó la Fundación, era como una escuela de Marina de Guerra, ¿no? La Fundación Naval de Bellavista. Lo que sería con el futuro, nada menos que la Marina de Guerra en nuestro país. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿qué más? Allá se encargó de reabrir el Colegio Militar de Bellavista. ¿Ah? Reabrió el Colegio de Bellavista. Reabrió el Colegio Militar también en Bellavista. Había dinero, chicos. Había dinero. Por eso se modernizó el armamento de las Fuerzas Armadas. Por eso se construyó el primer ferrocarril. ¿Te das cuenta? Ay, ya, profe. Muy chicos. Acá viene algo muy interesante. En la política exterior. ¿Y qué es lo que sucede, profesor, en la política exterior? ¿Quiénes llegaron al Perú? Nada menos que la Ley de Inmigración General. Miren, miren, ¿quién está en imagen, profe? Los chinitos, Uno, sería nada menos que la Ley General, la Ley de Inmigración General y China. ¿Correcto? Chicos, ¿saben lo que faltaba en el Perú? En el Perú faltaba mano de obra. Si faltaban trabajadores para las haciendas. Éramos muy pocos peruanos en ese entonces, no más de 1,5 millones de peruanos. Y las grandes haciendas donde se llevaba algodón, azúcar, y para extraer el guano de las islas se requería nada menos de cosas, chicos, mano de obra. Así que miren, el Perú se dio el lujo de contratar mano de obra porque nos faltaba brazos para trabajar los campos. Así que se dio nada menos que llegaron al Perú, miren, un promedio, llegaron
un promedio en varias llegadas de 100.000, miren, 100.000 chinos, culis, así le llamaban, culis de Macao, una cosa llamada de Macao, correcto, y Cantón. Y vinieron los chinos como mano de obra. Y vinieron chicos en condición de semi-esclavos, porque los hacendados peruanos se aprovecharon de la condición de estos chinitos culis de Cantón y de Macao. ¿Ah? Allá, profe. ¿Qué más, chicos? Acá dos. ¿Esto qué es? Nada menos que el Congreso Americano. Ah, profe, el Congreso Americano, sí. ¿Y de qué trata el Congreso Americano? Ya rápido te cuento. Resulta que en Ecuador, ya, un expresidente ecuatoriano, ya, le había prometido al rey de España, ya, nada menos que el ecuatoriano Juan José Flores, ¿no? General, presidente ecuatoriano, y que le había prometido a los reyes de España recuperar América del Sur como sus colonias, ¿correcto? Y esto no le había agradado, pues, obviamente, a los países. ¿Y cómo es posible que este ecuatoriano le haya prometido al rey de España que iba a regresar al Perú y los demás países, nada menos que como si fuese nada menos que sus colonias? Así que le ofreció a la reina de España, María Cristina, devolverle como colonia América del Sur. Esto molestó nada menos que a Ramón Castilla y se convocó, nada menos que el Perú, ¿no? Se convocó, ¿no? Ante esto, ¿no? En Lima, en Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, llamado Gregorio Paz Soldán, convocó ¿a quiénes? Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Obviamente el Perú también estaba ahí, ¿no? ¿Quiénes asistieron? Estos países, ¿ya? ¿Y cuál fue el objetivo? Fijar un modo, evitar nada menos que una futura invasión de países europeos. Fijar como una sola base, la tranquilidad y la seguridad de los pueblos de Sudamérica. Es decir, asegurar la independencia de Sudamérica por parte de cualquier otro país, ¿correcto? Y esto fue a fruto de ¿qué? De que este expresidente ecuatoriano pues se había comprometido a la reina de devolverle a América del Sur como su colonia. Ese es el primer gobierno de Ramón Castilla, miren chicos, nos fue bien, excelente. Ajá, listo, muy bien. Ahora vamos acá, la parte práctica. El tema está sencillo, nada complicado, no es cosa de otro mundo. Y ahora mira, te vas a fijar con las preguntas y te das cuenta, ¿no? Ah, sí, profe, tienes razón. Tan sencillo estaba así. Uno, dice, no pertenece al gobierno de Ramón Castilla. Primer presupuesto, sí pertenece. Reabrió, pertenece. Primer barco, pertenece. Primer cosa, pertenece. Todos pertenecen al primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Quién convocó a elecciones donde saldría elegido presidente Ramón Castilla en el año 1845? Manuel Menéndez. Miren, lideró junto al Perú el movimiento rebelde contra Echenique. Echenique quería rebelarse, ¿no? Manuel Menéndez, ¿no? Fue un estrecho colaborador de Ramón Castilla. Hoy miren esto. Trabajadores traídos durante el gobierno de Ramón Castilla desde China. ¿Quiénes? Los culis, así le llamaban a los chinitos.
los culis de Cantón y de Macao. A Castilla, ¿cómo se llama? El Redentor de Indios. ¿Está eso? No. ¿Soldado de la ley? Tampoco. Ah, el constructor de la República. Eso sí está. Primer empresario chinero en el Perú. O sea, cuando nos dice chinero, es decir, ¿quién fue pues este empresario, este personaje que empezó a traer a los chinos de Macao? Era un negocio, era una semi-esclavitud, nada menos que José María Pardo. ¿Ya? El primer ferrocarril del Perú y el segundo ferrocarril de Sudamérica fue de Lima al Callao. Hay que aclarar eso, ¿ya? Aclarar esto acá. Listo. 8. El primer presupuesto nacional en los años 1846 fue hecho por el ministro Manuel del Río. Que se quiera lo aplicado, ¿no? Bueno, el Congreso no lo aprobó, pero Ramón Castilla sí lo aplicó. O el nombre del primer barco de guerra, el Rima, fue en este primer barco de guerra. El Perú se convirtió en una potencia naval en ese entonces. ¿Ah? La fragata Mercedes. Y luego el bergantín Gamarra y Guise. País que no participó en el primer Congreso Americano de Cancilleres convocados por Castilla. Colombia fue, Ecuador fue, Chile fue, Bolivia fue, Argentina no. ¿Ya? Este es el tema, chicos, fácil. Nos vemos el día de esta asesoría, chicos. Nos vemos, chao, chao.